don Luis. Luis, adelante. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a todos quienes se comunican a través de las redes sociales y a través de la conexión de Internet. Esta tarde le damos la más cordial bienvenida a esta primera actividad que busca socializar el proyecto ANID-VB Prospectiva Tecnológica y de Mercado para el Desarrollo Competitivo Territorial del sector comercio, servicios y turismo en el escenario post-pandemia COVID-19. Este proyecto ha sido adjudicado por el Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios de nuestra Universidad del Biobío, el cual, junto con buscar estrechar lazos de trabajo entre académicos de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chile, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle de Colombia y empresarios del sector comercio, servicios y turismo de la región del Biobío de Chile, representados en esta oportunidad por la Federación de Cámaras de Comercio y Turismo y Servicios de la región, de nuestra región del Biobío, FECOMTUR. Su propósito es desarrollar un proceso de transferencia tecnológica en prospección científica y de mercado que sobre la base de vincular a la universidad con la empresa y de esta manera promover el desarrollo competitivo territorial del sector comercio, servicios y turismo en nuestra región y en nuestro país. En este marco, en esta oportunidad, nos convoca este webinar internacional que potencia la perspectiva para el desarrollo competitivo de los sectores señalados, el cual se encuentra estructurado y lo hemos concebido en dos paneles. En su primera etapa, contaremos con la exposición del doctor Javier Medina Vázquez, quien, entre su extenso currículum, se encuentra al ser el actual coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de la Universidad del Valle y miembro de Ciencias Económicas. Además, ha sido director, fundador del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle de Colombia. El profesor Medina nos expondrá desde Cali, Colombia, una ponencia que lleva por título Potencial de la Prospectiva Científica y Tecnológica y de Mercado del Sector Comercio, Turismo y Servicios. Esta ponencia luego será comentada por el señor Juan Antonio Señor, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Turismo y Servicios de la región del Biobío, y por la profesora Paulina Pinchar, académica de la Universidad de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío en la ciudad de Concepción, Chile. Paso entonces a dar paso a este primer panel. Una vez que concluya el panel, habrá una instancia de preguntas y de conversación con las personas que están comunicadas en el webinar. Y a continuación yo daré una explicación para contarles cómo será la segunda parte de esta conversación. Entonces dejo con ustedes al profesor Medina con la ponencia que ha preparado para hoy. Profesor Medina, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos los participantes, directivos, amigos, todas las personas con quienes hemos trabajado antes en la región del Biobío, la cual pues he tenido la oportunidad de visitar varias veces. Bueno, es un gusto estar con ustedes en este propósito conjunto que consiste en el desarrollo de capacidades tanto empresariales como académicas de la región, y les he simplificado la presentación con un título simpático que espero que les guste. Entonces voy a proceder a poner mi presentación. Les agradezco si me dicen si la están viendo en este instante. Sí, ve muy bien, profesor Medina. Bueno, entonces el simpático nombre se llama Prospectiva e Innovación, un matrimonio indisoluble. La idea es que pues, todos los empresarios y académicos que están interesados en innovar
y en generar nuevos productos, llegar a nuevos mercados, buscar nuevas respuestas institucionales, etcétera, pues les conviene hacer una fase previa que consiste en aclarar su visión de futuro. Ese es el objeto que tenemos en esta materia. Entonces, para explicarles pues lo que vamos a hacer son 3 golpes. El primero son los fundamentos conceptuales para saber dónde estamos parados, de dónde surge todo esto, en qué consiste. Después los fundamentos metodológicos, esto cómo se hace, como diríamos, cómo se come esto. Y finalmente, pues mostrar las complementariedades entre prospectiva e innovación. Y la conclusión, pues tiene que ver con la necesaria, el necesario desarrollo de capacidades prospectivas para un mundo interdependiente como el que estamos experimentando en la actualidad y que vamos a vivir en el futuro. Aquí hay varias referencias que son públicas. Una está el texto Abriendo Caminos en la Prospectiva América Latina y el Caribe, que fue publicado por la Universidad del Valle y está siendo también editado por la Universidad de Santiago de Chile, próximo a salir allá en Chile. Está el texto de Prospectiva y Política Pública para el Cambio Estructural en América Latina, que pueden descargar gratuitamente de la CEPAL. El Gran Giro de América Latina, que es un libro que publicamos el año pasado con Sergio Vitar, a quien ustedes conocen bien, y Jorge Matar de México, que se llama El Gran Giro de América Latina. Lo pueden descargar gratuitamente de la Universidad del Valle en el programa editorial. Y un texto que les sugiero mucho, que fue publicado en octubre del año pasado, hacia finales, por ILPES y CEPAL, que se llama Instituciones Resilientes para una recuperación transformadora post-pandemia en América Latina y el Caribe, donde tuve la oportunidad de participar y asesorar en el capítulo de prospectiva e innovación. Muy bien, entonces, ¿de dónde surge esto? O sea, aquí la metáfora, vamos a verla, es para los empresarios, es la calidad de la visión de futuro que tienen sobre su empresa y sobre su organización. Ese es como el punto clave que vamos a mirar. ¿Qué tan miope, qué tan de corto plazo o qué tan extendida es su visión de mediano y largo plazo? ¿Qué tan amplia, qué tan profunda es esa visión que antecede a la toma de decisiones? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque pues, las empresas están en un contexto o en un entorno, las organizaciones están siempre dentro de un sector, llámese turismo, comercio, servicios, etcétera, y están incluidas dentro de un macroambiente multidimensional. Es político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, etcétera. Entonces, en un mundo interdependiente como el que estamos viviendo, nosotros tenemos que jugar a la carambola. Es decir, este factor económico que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, cómo incide en el alza de los precios, y el alza de los precios, cómo incide en el mercado local, y ese mercado local, cómo incide en la condición social, y eso cómo incide en la situación política, etc. Entonces se trata de mirar juegos directos e indirectos, desde lo global a lo local y también desde lo local hacia lo global. Entonces tenemos que educarnos para ver el mundo en 3 dimensiones: nuestra empresa, pero también lo que ocurre en el sector y lo que ocurre en el sector dentro de ese universo global, multidimensional que estamos hablando. En ese juego, digamos, de carambolas múltiples, recíprocas. Entonces, pues en administración casi siempre nos gusta mirar de adentro hacia, es decir, de la puerta de adentro hacia el interior. Y muchas veces descuidamos la mirada hacia afuera, hacia el sector y hacia lo general, pues de las influencias políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Pero en un mundo interdependiente, estas dimensiones externas cada vez inciden más en la empresa. Lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto con la famosa crisis de los contenedores, ahora con el cierre del puente de Shanghái. Entonces, la complejidad hace que algo que ocurre en un punto del planeta tiene que ver con lo que está pasando en el Biobío o aquí en Cali, Colombia, etc. Entonces, ese mundo interdependiente, interconectado, exige que no nos concentremos solo hacia adentro, sino que entendamos las incidencias que de afuera hacia adentro están ocurriendo. Entonces, para eso,
pues definimos el sector como ese entorno competitivo que incluye a la industria a la que pertenece la empresa y la industria como un grupo de empresas y organizaciones que fabrican productos que son cercanos entre sí. Entonces tenemos que ver el bosque, que es ese medio ambiente general, y lo más cerquita, que es el ecosistema vecino. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Nos importa porque tenemos que tomar decisiones estratégicas, pero esas decisiones estratégicas son aquellas que implican altos costos, altos impactos y efectos irreversibles. Ojo que no son solamente económicos, pueden ser políticos, ambientales, sociales, culturales, etc. Entonces, en la medida que nos importan esas decisiones estratégicas, pongamos ejemplos, vamos a incursionar en un nuevo mercado, vamos a defendernos de un nuevo competidor que ingresa al sector, está cambiando la dinámica de la oferta y la demanda, queremos generar una innovación de proceso de producto y eso nos implica altos costos, altos impactos y efectos irreversibles. En ese tipo de decisiones nos conviene acercarnos a esto que llamamos la prospectiva. La prospectiva viene del latín prospicere o prospectare, que significa mirar mejor aquello que está por venir. Y mirar mejor, como decía ahora, tiene que ver con esa calidad de la visión de futuro. La prospectiva se nutre de los aportes de los estudios del futuro, de las ciencias sociales, de la política pública, del direccionamiento estratégico corporativo, etc. Es un campo de confluencia muy dinámico que surge hace más de 8 décadas y que pues tiene unos desarrollos muy dinámicos. Hay alrededor de unas 15 escuelas que trabajan sobre esto, produciendo métodos, herramientas, sistemas de análisis, etc. Entonces vamos a acercarnos desde el punto de vista de los estudios de futuro que tienen un mensaje importante y es que al futuro no se mira a raticos, sino que tenemos que tener una interrogación sistemática y organizada acerca del futuro. Entendiendo que cuando hablamos de futuro realmente estamos hablando de futuros múltiples, de múltiples futuros posibles, probables y deseables. Entonces, en ese orden de ideas, lo que es la prospectiva lo podemos acuñar, digamos, en dos grandes palabras clave o conceptos clave. Uno que es la anticipación, o sea, exploramos esos futuros posibles, probables y deseables para clarificar las decisiones, las acciones presentes con un pensamiento de largo plazo. Largo plazo aquí significará por lo menos 2 ciclos de gobierno. En el caso de Chile sería de 8 años en adelante. Y normalmente la anticipación se considera una tarea de expertos. Lo que queremos es que eso deje de ser una tarea de expertos y en lugar de delegar esa tarea en especialistas, en gremios, en analistas, etcétera, pues asumamos esa necesidad de explorar los futuros por nosotros mismos. Y eso nos lleva no solamente a pensar por adelantado esos escenarios, esas alternativas de futuro, sino también pensemos en la construcción social de ese futuro. Y es por eso estamos aquí, porque estamos sector público, privado, académico, social, preocupados por el desarrollo industrial, sectorial del biobío. Ahora, cuando hablamos de visión de futuro, estamos hablando bajo lo que los prospectivistas franceses originales denominaban mirar mejor, mirar más lejos, ver profundo, ver en forma amplia, ver de otra manera, tomando los riesgos y pensando en el ser humano. Esas son las palabras que sintetizan, ¿cierto?, lo que planteaba Gastón Berger hacia finales de los años 50. Mirar mejor es una visión de futuro rica, llena de información, de nuevas ideas. Mirar lejos, como decíamos, en horizontes de mediano, largo plazo, muy largo plazo. Ver profundo, basados en investigación, no haciendo como normalmente decimos en Chile ocurrenciología, sino a través de la provisión de información basada en la evidencia, de consulta de la experticia, de consultas sociales, de participación, de creatividad, etc. En forma amplia, es decir, bajo una mirada sistémica, de otra manera, es decir, tratando de encontrar innovación, nuevas formas de ver las cosas, pero si encontramos oportunidades, pues tenemos que tomar los riesgos. Y tomar los riesgos implica prepararnos para encararlos, pero pensando en el ser humano, pensando no solamente en nosotros,
sino en nuestro gremio, en nuestro territorio, en nuestro país. Ahora, eso va acompañado de aprendizaje personal e institucional. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente pensar el futuro conlleva un entrenamiento, conlleva una formación, conlleva desplegar la imaginación y la capacidad técnica, social y política, no solo para ver los futuros probables, sino para realizar el futuro que queremos, el futuro deseado. Y en la medida en que las regiones, los sectores, las empresas tienen opciones, pues tienen sobre qué escoger. Y si son libres de escoger, pues van a tener un margen de maniobra más grande que simplemente si les toca decidir forzadamente la jugada que toca, como en el caso pues del ajedrez. Entonces, esto es una tarea institucional, es una tarea de todos. Ahora, cuando ya decimos qué es lo que se hace cuando se anticipa, pues básicamente lo que nosotros hacemos es explorar cambios. Mucha gente dice, pero ¿para qué le botan tanta corriente, como se dice aquí en Colombia, a esto si las cosas van a cambiar? Y ojo, es al contrario, es precisamente porque van a cambiar que hay que entender las implicaciones o consecuencias de esos cambios y hacernos la pregunta, si pasa esto, entonces, ¿qué hacemos? Y como decimos en el barrio, tener plan A, plan B, plan C, plan D, es decir, tener alternativas de futuro por si ocurren ciertas coyunturas o ciertas situaciones. Entonces, lo que ocurre, por eso aquí hay una dimensión de cambios de menos a más, es que en un entorno global, pues cada vez no solamente hay más cambios, sino que van a un ritmo más acelerado y tienen una imbricación, una interrelación. Los cambios políticos inciden sobre los sociales, estos sobre los culturales, sobre los tecnológicos, etc. Entonces, eso da lugar no a la repetición de lo mismo, del mismo tipo de cambios, sino a la emergencia o al surgimiento de nuevas cosas, nuevas tendencias, nuevos factores de cambio, nuevas posibilidades tecnológicas, etc. Entonces, esa vara que vamos subiendo de menos a más, pues nos dice que si hay un entorno que cambia poco, pues es un entorno que tiende hacia la estabilidad. Pero si es un entorno que cambia demasiado, pues va hacia la inestabilidad. Y lo que estamos viendo, pues, y es prácticamente innegable, estamos en un nuevo momento histórico de la humanidad. Así como en los años 89 a 91, el mundo cambió, cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, etcétera. Pues ahora, en esta coyuntura del COVID, de la guerra Rusia-Ucrania, de todo lo que estamos viviendo, etcétera, nos muestra un punto de quiebre a nivel del cambio estructural global. Y la moraleja, pues es que no podemos actuar como si esto no ocurriera, es decir, como si todavía estuviéramos en entornos estables, añorando el entorno de antes del COVID. No, tenemos que entender que el mundo está cambiando, va a cambiar, y entonces tenemos que tener las capacidades para afrontarlo. Es decir, tenemos que generar aprendizaje. Y ese aprendizaje es de las personas, de las organizaciones, de la sociedad, pues nos va a llevar a mejores respuestas. O sea, no observamos los cambios porque sí, observamos para actuar. Y esa actuación tiene que ver con la calidad de nuestras respuestas institucionales. En el caso del COVID en América Latina, llegamos tarde y llegamos mal. Somos la región más golpeada y la que sale con más golpes de todo este proceso. O sea, si nosotros vemos en determinados momentos hemisféricamente, los peores 7 desempeños del mundo estaban en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina y en Chile. Primera y segunda ola. Entonces, después con la vacunación se arregló el tema para nosotros, pero es una medida de lo que significa tratar de esperar que las cosas pasen y cuando pasen yo me acomodo. Eso puede funcionar en entornos estables, donde no hay grandes costos de cambio, pero en entornos inestables, esa espera que las cosas pasen, pues no deja margen de maniobra para reaccionar. Entonces, hoy en día, pues lo que estamos diciendo es que no solamente tenemos que anticipar, sino que tenemos que prepararnos y desarrollar esas capacidades, ese aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje también significa cambiar los modelos mentales y los comportamientos colectivos. Es decir, si vamos a generar nuevas respuestas, significa aprender a mirar el mundo de otra manera y aprender a actuar en el mundo de otra manera.
Entonces, el ideal es seguir la diagonal. ¿Qué significa eso? Pues que en la medida que los entornos cambian, pues nosotros cambiar con ese entorno, o ir por delante y no por detrás del cambio. Y por otra parte, estos entornos que están al final de la flecha son los de alto nivel de cambio, que requieren alto nivel de aprendizaje, pues son los que más van a requerir innovación. No una innovación incremental de más de lo mismo, mejor de lo mismo, sino una innovación transformadora de gran cambio, cambio de modelos mentales, cambio de comportamientos colectivos. Y es esto lo que conlleva pues, el famoso matrimonio de prospectiva e innovación, que como todo buen matrimonio, pues tiene sus peleas, tiene sus conflictos, tiene sus momentos, pero significa que nos necesitamos, porque para poder situar la innovación en contextos específicos y dar respuestas mejores, pues tenemos que tener más calidad de esa prospectiva, porque innovación sin prospectiva es como ir a la ciega, pero prospectiva sin innovación es, digamos, carecer de tren de aterrizaje. Entonces, voy a poner un ejemplo cruel. Chile y Colombia estamos fuera del Mundial. ¿Por qué estamos fuera del Mundial? Porque tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no la metimos. Vimos las cosas, pero no pudimos meterla, ¿cierto? En la red, en el arco. Entonces, se necesitan esas dos capacidades, pero esas dos capacidades convocan a que aprendamos todos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros normalmente nos enfrentamos en la vida cotidiana a entornos de baja complejidad y de baja incertidumbre. O sea, los hechos los conocemos, pronósticos los manejamos, pero son cosas de corto plazo. Pero si nosotros necesitamos ir hacia entornos de alta complejidad y de alta indeterminación, tenemos que cruzar esta franja gris, o sea, tener proyecciones, escenarios, exploraciones, ¿sí? Lo que ya es de muy largo plazo, de muy alta complejidad, muy alta incertidumbre, pues se trata de especulaciones. Pero esas especulaciones no son todas las afirmaciones acerca del futuro. De la raya gris para abajo tenemos mucha posibilidad de decir cosas bien importantes acerca del futuro. Y de esta manera, pues, por ejemplo, tener una mayor capacidad de hacer análisis dinámico, o sea, en el tiempo, y análisis multidimensional, es decir, entendiendo, por ejemplo, el caso del sector turismo, en un entorno a 360 grados, donde podemos mirar la interdependencia de los factores que inciden sobre el sector turismo. Si ya tenemos esas bases conceptuales, vamos a ir a las metodológicas que son muy rápidas de ver. Entonces, básicamente la prospectiva es como un telescopio para mirar el futuro. Voy a poner esta metáfora sencilla. Entonces, si nosotros intentamos ver mañana, lo que significa esto es muy parecido al presente. Si vamos a mirar cosas corrientes, pues también van a ser muy parecidas. Si ya nosotros comenzamos a investigar, a escanear, como se dice, el entorno, a mirar tendencias, asuntos críticos, si ya nos interesa proyectarnos hacia el próximo ciclo de gobierno, o en el caso de las universidades, a pensar en las nuevas carreras, las nuevas infraestructuras tecnológicas, las nuevas tecnologías, etcétera, pues se nos va ampliando el mundo. Entonces necesitamos entender los factores direccionadores del cambio, lo que llamamos los drivers, y entender que la línea base que tenemos del presente nos acompaña en un determinado momento, pero cuando ya tratamos de entender los futuros alternativos a más largo plazo, analizar esas implicaciones y esas opciones estratégicas, pues tenemos que ir ampliando la calidad de nuestros instrumentos. En estos días alguien me decía, no, pero es que yo también puedo andar sin instrumentos, y esos instrumentos son muy sofisticados. Y decía, bueno, ok, si usted está en una avioneta y esa avioneta pues está en un día soleado, pues usted puede arrancar y solamente con mirar por la ventana usted entiende el entorno, ¿sí? Pero si usted va en un Boeing donde tiene 300 pasajeros y va a 800 kilómetros por hora, pues usted ni puede sacar la cabeza por la ventana, ni seguramente va a entender lo que está por venir. Entonces, en el caso de que tengamos mayor nivel de complejidad, pues los instrumentos tienen que ser más sofisticados. Básicamente, lo que eso significa es poder entender la cancha de juego, que es un espacio de trabajo. Esta es una gráfica pues que me gusta mucho porque la hicimos con Edgar Ortegón hace unos años
donde mostramos que los entornos varían en complejidad y en determinación. Entonces, lo más cerquita, lo que llamamos los mangos bajitos, lo que con solamente coger salir a la casa y bajar el mango del árbol, pues estamos al lado de las certezas. Baja complejidad, baja indeterminación. La complejidad tiene que ver con qué tanto cambia un entorno. Si el entorno cambia mucho, es un entorno complejo. Si no cambia tanto, es un entorno de baja complejidad. Si es conocido, pues va a ser un entorno determinado, pero si va a ser muy desconocido, estamos hablando de entornos de alta indeterminación. Entonces, si yo corro la cerca, y eso está el gráfico acá, entonces voy a entrar a los riesgos. En los riesgos, ya yo no voy a hablar de certezas, sino de probabilidades de ocurrencia de cosas. Pero si voy hacia la incertidumbre, voy a mirar las posibilidades, ya no puedo determinar las probabilidades. Si ya está algo de muy alta complejidad y muy alta indeterminación, vamos a hablar de los entornos ambiguos, que es lo que estamos hablando hoy, de entornos volátiles, inciertos, turbulentos, llenos de ansiedad, no lineales, que no entendemos nada, etc. Entonces, lo que hacemos es simplemente decir, hay una oferta metodológica para barrer todo el espacio de trabajo. Si necesitamos decisiones dentro del ámbito de lo conocido, pues nos sirven los métodos cuantitativos, nos miran la certeza y los riesgos. Pero si vamos hacia entornos más turbulentos, pues tenemos que tener otros instrumentos para mirar la incertidumbre y la ambigüedad. Entonces, lo que menos tratamos de recomendar es creer en la lógica de la predicción. Yo puedo leer los entornos bajo diferentes lentes. Entonces, si tenemos entornos más estables, entornos, digamos, de ciertas cualidades mecánicas, donde siempre pasan las mismas cosas, en las mismas casas, los mismos efectos, etcétera, yo puedo hablar de predicciones. Es lo que se habla en las ciencias físicas, naturales y exactas, ¿cierto? Porque una predicción pretende ser una afirmación única, exacta y no sujeto a controversia. Entonces, pero si yo, por ejemplo, extrapolo eso, que es válido para el mundo de las matemáticas, la química, la física, al mundo social, me puedo equivocar muy fácilmente. Por ejemplo, cuando alguien planteaba a finales de los 70, no existe ninguna razón para que alguien quiera tener un computador en casa. Ese era el gerente de la empresa competidora de la IBM en ese momento, y fíjense el determinismo de su afirmación. No existe ninguna razón. Entonces, esos enunciados taxativos, pues siempre caen en un error, y es no darse cuenta que las cosas están cambiando. ¿Por qué lo decía él? Porque tenía en su cabeza el computador de la época, el macrocomputador, que era difícilmente empaquetable para llevar a una casa. Pero resulta que los supuestos cambiaron, la tecnología cambió, etcétera, y eso ya fue una realidad una década después. Entonces, hay otras maneras de acercarse a eso, que es, por ejemplo, mirar los pronósticos. En los pronósticos, pues tratamos de entender la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos y si su impacto es ligero o es severo. Entonces aquí, por ejemplo, en los analistas de riesgo, pues miran, pues, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de que se pueda perder un proveedor clave, que haya recesión económica, que haya fallas de sistemas de tecnología de información, que haya virus de computación, cierre de un puerto importante, etcétera. Y de acuerdo a esas probabilidades de impacto, pues entonces se tienen planes de contingencia para la continuidad de los negocios. Eso es algo muy normal hoy, hablar de la continuidad de negocios, para que no se interrumpan las cadenas de suministro, ese tipo de cosas. Hay pronósticos más sofisticados. Por ejemplo, en Estados Unidos desde hace muchos años tenemos una especie de monitor, un radar que sigue la revolución tecnológica y trata de entender el probable tamaño de mercado y el año probable en que aparezca una determinada tecnología emergente. Y siguen varios campos: energía y medio ambiente, tecnologías de información, economía digital, manufactura y robótica, medicina, biogenética, transporte, espacio, etcétera. Y tratan de entender cómo van a surgir estos nuevos mercados a partir de la evolución tecnológica. Y se trata, pues, de hacer un proceso muy sofisticado de análisis de evidencia, de opinión experta, de filtros, bueno, y esto se actualiza todos los años. Y es una manera sistemática y organizada de hacer pronósticos sobre este asunto.
Cuando hacemos escenarios y pasamos como al otro orden, ya miramos los futuros posibles, en más amplio ámbito, en el caso pues del libro del Gran Giro América Latina, que les recomiendo mucho para su lectura, y les dejo la dirección, etcétera. Miramos escenarios, alternativas de futuro. Son 4 grandes opciones para el continente y cuáles son las principales implicaciones estratégicas de estar en uno u en otro escenario. Entonces, pues esto es muy conocido en la decisión política, en el ámbito de los analistas económicos, etcétera, y es una metodología bastante interesante porque nos enseña a pensar en términos de opciones, no simplemente que tenemos una sola, sino que podemos mirar sí entonces en varias situaciones. Ahora, más allá a mirar la ambigüedad, o sea, hemos seguido certeza, riesgo, incertidumbre, ambigüedad, para la máxima ambigüedad, para la explicación de lo que llamamos hoy los fenómenos de las señales débiles y los cartas salvajes, o sea, eso que es apenas imperceptible, que apenas está ocurriendo hoy, pero sabemos que puede portar futuro. Si una carta salvaje son eventos de muy baja probabilidad, pero de altísimo impacto, entonces se trata de reflexionar por anticipado cuáles podrían ser las eventuales implicaciones en caso de que ocurriera esto. Este proyecto que les pongo ahí fue patrocinado por la Unión Europea para entender, ¿cierto?, esas cartas salvajes y esas señales débiles, y se formó una comunidad de miles de científicos para opinar en forma experta acerca de esto e intercambiar conocimiento. Entonces son formas diferenciadas de acercarse al futuro de acuerdo con estos niveles de complejidad e indeterminación. ¿A eso con qué contamos? Pues contamos con una caja de herramientas basadas en la evidencia que nos ayudan a mirar información cuantitativa, basada en hechos y datos, basada en información pues en data numérica, etcétera. Pero también métodos basados en la experticia que nos ayudan a consultar especialistas, a intercambiar conocimiento entre expertos para mirar pues con más profundidad ciertos temas. También métodos basados en la participación nos ayudan a consultar personas a más grande escala, a exponer ideas a públicos estratégicos a través de conferencias, seminarios, paneles de ciudadanos, talleres, votaciones, etcétera. Y también métodos basados en la creatividad, que nos ayudan a explorar esto que es muy nuevo, esto que tiene apenas una reciente aparición en la humanidad, a mirar esos nuevos mercados que están emergiendo. Entonces, con base en eso, pues lo que nosotros hacemos es procesos que triangulan metodológicamente, o sea, usan métodos de cada uno de estos polos para tener evidencia, expertise, interacción y creatividad, y poder plantearnos hipótesis de futuro y poder sacarle jugo a esto en términos de cuáles son las posibles implicaciones estratégicas para los sectores, etc. Les voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. En el caso de un estudio que estamos haciendo en el Instituto de Prospectiva para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, para lo que es la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Americanos y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, estamos explorando una tecnología emergente, que es el de las proteínas alternativas, que tiene que ver con la sustitución de la carne a partir de carne derivada de vegetales, derivada de insectos, derivada de laboratorio. Entonces, hacemos un diagnóstico estratégico a profundidad de qué está pasando en eso, o sea, mucha evidencia. Después consultamos a través de una encuesta de Delphi a unos 460 expertos en América Latina que pensaban sobre la evolución de ciertas incertidumbres cruciales, y finalizamos con un panel de recomendaciones para los organismos nacionales de ciencia y tecnología, o sea, equivalentes a los ministerios de ciencia y tecnología, CONACYT, CONICYT, CONICET, según en diferentes países, que son los que cortan el bacalao pues, del presupuesto en ciencia y tecnología en los países, para entender cuáles van a ser las nuevas infraestructuras, los nuevos perfiles ocupacionales, las nuevas líneas de investigación, los efectos de esta sustitución para los mercados, las oportunidades en términos emergentes, etc. Bueno, ese es un tipo de ejercicio que hacemos en prospectiva tecnológica. Ayer le presentamos también al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia un estudio que nos encargaron sobre
las transformaciones del marco regulatorio en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué significa eso? O sea, cómo adecuar la legislación en ciencia, tecnología e innovación de Colombia, que afecta al sector académico, al sector empresarial, al sector público, al sector social, en términos de entender las brechas entre lo que está pasando, cómo se están acomodando los sistemas de ciencia y tecnología, por ejemplo, de Japón, de Alemania, de España, que eran países referentes, de México, de Chile, de Brasil, versus el país. Y de acuerdo a ese proceso de, digamos, indagación de cuál era la frontera en la legislación en el mundo en ciencia y tecnología, entender esas incertidumbres cruciales, hicimos pues una consulta de expertos nacionales y de ahí fuimos haciendo diferentes mecanismos de participación con expertos internacionales, nacionales, del sector público, académico, social, etcétera, privado, y decantamos un listado de posibilidades de nueva regulación y transformaciones institucionales que necesita el ministerio que acaba de ser creado en Colombia. Antes era Colciencias, que era un departamento administrativo, cambió a ministerio, pero la legislación estaba atrasada. Entonces, esto lo tenemos que proyectar para poder entender esos nuevos desafíos legislativos. ¿Y eso por qué es tan importante? Se podrán preguntar. Pues muy sencillo, porque la gente que sí piensa creativamente hoy le está poniendo las reglas de juego a los países. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso muy sencillo de Uber. Uber se creó primero, llegaron las plataformas y después los países se adaptaron en su legislación. Y en todos los países hubo grandes conflictos porque estaban desregulados. Entonces, tuvieron que encajar porque entraron a competir con los taxistas, etc. Así como ese ejemplo, hay muchísimos, ¿sí? El Airbnb, el sector hotelero, por ejemplo, ¿cierto? De cómo estas nuevas plataformas entraron a los países sin pedir permiso y fueron desacomodando las infraestructuras preexistentes. Pero esos son ejemplos muy conocidos, pero hay otros que son más desconocidos. Por ejemplo, hoy estamos frente al turismo espacial, estamos frente a los microsatélites. O sea, hoy ya países de América Latina como México son muy fuertes en la producción de microsatélites, pero si se pueden producir microsatélites, pues allá en el espacio genera una competencia bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿eso cómo nos afecta? ¿Eso cómo incide en nosotros? Por ejemplo, en la provisión futura de Internet, etcétera. No tenemos ni idea. Simplemente nosotros en América Latina esperamos que las cosas pasen y después reaccionamos. Pero si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, el caso de carne sintética, ¿sí? Ya ustedes tienen un líder que se llama Nordco, que tiene una valoración de $1.500 millones. Es el primer, como se llama, unicornio latinoamericano en esto. Pues ellos están haciendo una investigación muy sofisticada, cómo a partir de algoritmos de inteligencia artificial logran entender, por ejemplo, determinados productos animales y los pueden casi que reproducir a partir de nuevas tecnologías vegetales. Y bueno, va supremamente bien, Nordco, ¿cierto? Pero, por poner un caso, ya el año pasado en Singapur se reguló la primera venta en el mundo de carne sintética. Ok, perfecto. Pero más adelante nosotros podemos recibir importaciones de carne sintética y nosotros no entendemos qué hay ahí en esa caja que dice que es carne sintética. ¿Eso qué es? No entendemos qué es. Entonces, tenemos que ver hacia adelante para entender las nuevas regulaciones de las nuevas tecnologías y sus incidencias, tanto en sentido ofensivo como defensivo. Y ahí es donde vienen las complementariedades. Entonces, nosotros lo que hacemos es mapear el entorno actual y después ver cómo se pueden dar incidencias futuras. Entonces, creamos marcos de referencia, hacemos escaneo, miramos futuros, extraemos visiones de futuro, diseñamos respuestas y nos adaptamos. Entonces, en los dos ejemplos que les mostré, se sigue básicamente ese tipo de razonamiento. Entonces, eso implica la puesta en marcha de equipos que se pongan de acuerdo para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Entonces, normalmente lo que hacemos es tirar la red, es decir, mirar muchísima información, escanear en el entorno de las bases de datos científicas, tecnológicas, comerciales, etcétera, qué está pasando, entender cuáles son los factores desencadenadores de cambio, las tendencias, etcétera, decantar, filtrar cuáles de esos tienen mayor potencial científico y tecnológico del mercado,
después mirar eso hacia qué escenarios nos puede conducir, entender las consecuencias de esos escenarios y finalmente quedarnos con unas estrategias de respuesta. Entonces, este proceso prospectivo se acomoda según el nivel del tema, según la complejidad. Les hablé, por ejemplo, cómo el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia usa prospectiva científica y tecnológica para mirar su futura regulación, pero también cómo podemos explorar tendencias tecnológicas de frontera, como el caso de la carne sintética. Entonces, lo que está en juego ahí es pues la calidad de nuestras formas de anticipar y visualizar el futuro, pero hoy con la innovación, y por eso ahora terminamos siendo un matrimonio indisoluble, también tenemos que descubrir cosas, posibilidades nuevas, no solamente ver lo que ocurre en los entornos conocidos, sino pensar esos entornos desconocidos. Entonces tenemos que descubrir y tenemos que darle forma a ese futuro. Fíjense, por ejemplo, cómo el caso de NotCo de Chile está dándole forma al mercado. No se acomodó al mercado que había, está creando un nuevo mercado. Entonces, si yo quiero ir en la escalera y quiero ir hacia la innovación, pues requiero prospectiva. Y ese es el mensaje que tenemos. Creo que ya se me está acabando el tiempo, Ariel. Entonces, yo simplemente saco las conclusiones. Simplemente quédense con esta idea de prospectiva para descubrir y darle forma a los mercados. Entonces, conclusiones, solamente tengo esta. La prospectiva les da información, les ayuda a comprender tendencias y rupturas, les ayuda a entender visiones y producir escenarios, ayuda a simular y modelar fenómenos complejos, pero en la medida en que eso se vuelva más complejo, pues vamos a pasar de la predicción al pronóstico, a perspectiva, al pensamiento complejo. Entonces, hoy estas herramientas están siendo muy potenciadas. En los entornos cuantificables se pueden hacer predicciones y pronósticos, ¿cierto? A través de la inteligencia artificial, la analítica, la big data, se pueden mirar riesgos globales y multidimensionales, pero también se pueden pensar las grandes transiciones y transformaciones del mundo, la transformación verde, la transformación digital, la transformación educativa, se pueden analizar esas cartas salvajes, esos shocks globales, etcétera. Y también, más allá de esto, para lo que está en la ambigüedad, como decíamos, el pensamiento complejo nos ayuda a mirar las crisis globales, las interconexiones globales, los efectos en cascada y la necesidad de coordinar respuestas globales. Por ejemplo, para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible frente al cambio climático. Entonces, esa es la cancha de juego, ¿sí? Eso es lo que proveen los estudios de futuro. La prospectiva es prima hermana del pronóstico y la predicción. Todos estamos en la familia de los estudios del futuro y el llamado es que para ir hacia 3 y 4, los niveles de mayor incertidumbre y ambigüedad, pues necesitamos formarnos y poder entender que estos entornos 3 y 4 son entornos de altísima innovación. Entonces, la predicción y el pronóstico tiene que ser complementado con herramientas más sofisticadas, más creativas y más orientadas hacia la creación y la manera como damos forma a nuevos mercados. Esa sería mi presentación, Ariel, porque ya te di los ojos y sé que me estás regañando porque me estoy pasando del tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Medina su interesante reflexión sobre el tema de la prospectiva. Bueno, a continuación voy a darle la palabra a don Juan Antonio Señor. Él es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Turismo y Servicio de la región del Biobío en Chile, quien hará un comentario y una reflexión sobre los aportes e ideas que nos ha entregado el profesor Medina. Don Juan Antonio, tiene 10 minutos, por favor. Le ruego ajustarse al tiempo para no exceder el plan de este webinar. Don Juan Antonio. Buenas tardes a todos. La verdad es que es súper interesante lo que he escuchado. Estoy tratando de adaptarlo a lo que en poco me pidieron ustedes, que yo mirara esta charla, digamos, este seminario, desde el punto de vista del comercio minorista, de las MIPE, de las pequeñas empresas. La verdad es que creo que nosotros estamos como MIPE bastante lejos, ¿ya?, de esta mirada. Uno de los grandes problemas que tiene la MIPE es
que trabaja el día a día, mira muy al corto plazo y se va adaptando, lo dijo Javier en algún minuto, ¿ya? Va aprovechando los espacios de adaptación que se van generando en los cambios y se va adaptando rápidamente porque una de las cualidades que tiene la MIPE es su gran capacidad de adaptación. Pero en el mediano y largo plazo, esto tiene límites. Tiene límites porque esa falta de mirada, esa falta de prospectiva, de mirar el futuro, ¿ya? Como lo definió Javier, ¿ya? Mirar mejor lo que viene, le es difícil. Entonces siempre va un paso atrás, adaptándose, pero nos va generando el ir un paso adelante de los cambios que vienen. ¿Por qué? Porque no tiene esa mirada global, ¿ya? Esa mirada que es capaz de ver distintos escenarios posibles y sus interrelaciones. El mundo de la MIPE es un mundo muy local. O sea, lo que se está dando, las nuevas tendencias que se están dando en el mundo, pareciera no llegarle al empresario MIPE, ¿ya? El problema es que cuando le llegan, ya está atrasado y no es capaz de adaptarse. Y va perdiendo mercado. Se adapta más lentamente. ¿Cuáles son los empresarios MIPE que son capaces de crecer, avanzar y crecer? Son aquellos que son capaces de mirar lo que viene, prepararse para lo que viene, ¿ya? Ser capaces de, algo que dijo Javier también, que va unido, que es planificar. Planificar bajo la base de distintos escenarios, que son los posibles que se podrían dar. Entonces, eso para mí es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué podría resultar de todo esto que estamos conversando? En que este proyecto, ¿ya? Empezara a enseñar. No sé si la palabra es enseñar, puede ser enseñar, ¿ya? Que los empresarios pequeños tengan o adquieran las capacidades para poder mirar el futuro. Y eso implica también un proceso que no es tan sencillo, porque la capacidad de mirar el futuro con todas sus interrelaciones tiene que ver también con qué bagaje cultural tienen esas personas, esos empresarios. Normalmente el empresario pequeño es una persona que aprendió una técnica y sobre esa técnica desarrolla su negocio. Entonces no es una persona de grandes recursos académicos, digamos, o de formación cultural. Entonces es un problema que hay que tratar de ver la forma de irlo superando. Hoy día, uno de lo que yo veo, en lo que conozco de mi gremio, digamos, son bastante limitados, debo ser bien sincero, en ese aspecto. El que no es limitado, el que tiene un bagaje cultural un poco mayor, el que es capaz de mirar el futuro y ver sus interrelaciones y qué podría venir, es aquel que tiene éxito y pasa de ser microempresario a lo mejor a pequeño o a mediano, ¿ya? Así un poco veo de todo lo que Javier nos ha planteado, que es tremendamente interesante. No hay mejor cosa que ser capaz de mirar el futuro que viene y bajo bajo los distintos escenarios posibles, poder planificar el desarrollo de la empresa. Eso es lo mejor, sería lo mejor, ¿ya? Es difícil, no es fácil. Nosotros entendemos que las grandes empresas tienen gente preparando eso, tienen gente mirando eso, contratan gente mirando eso, a lo mejor a muchos de nuestros profesores, ¿ya? Pero en la pequeña empresa, en la micro, es difícil. Entonces, para mí, una de las cosas
el resultado de este proyecto debería ser diseñar una forma de intervenir para ir generando nuevas camadas, digamos, de pequeños empresarios, que parten siendo emprendedores, pero siguen un camino hasta ser empresarios, ¿ya? Pero en ese camino se quedan muchos. ¿Por qué? Porque precisamente no son capaces de prever los cambios y anticiparse a ellos. Hoy día nosotros en un proyecto de economía digital, digamos, nos ha costado mucho, y tenemos que ser bien sinceros, hemos estado avanzando harto, pero nos cuesta mucho que nuestros empresarios más antiguos, sobre todo, los mayores, sean capaces de ver lo que viene en este cambio digital, entender el cambio digital. Tienden a quedarse en el statu quo. Cuando ya se dan cuenta, están fritos. Perdón, Javier, por usar una palabra chilena, ¿no? Están fritos, no sé si allá la usan, pero aquí ya están fritos, ¿ya? Entonces, eso debería ser. Vuelvo a insistir que es tremendamente interesante lo que tú planteas, que va de lo sencillo a lo más complejo. Tú lo explicaste muy bien, ¿ya? Hasta llegar a una tremenda complejidad. Es posible que llegar a esos escenarios complejos en este programa que está enfocado más a la pequeña empresa, a la microempresa, no sea tan fácil de llegar. Pero sí avanzar en la capacidad de análisis de escenarios futuros. Yo me quedaría muy contento, ¿ya? Si pudiéramos de alguna manera enseñarle a nuestros empresarios dentro del programa o en otro programa, que sea este sea la base de otro, ¿ya? Que permita diseñar, ¿ya? En cómo les enseñamos a mirar el futuro, cómo les enseñamos a planificar con distintos escenarios posibles, ¿sí? Pero con datos reales, ¿ya? Porque uno como empresario, normal, pasa mucho que uno se enamora de su proyecto. Y eso es tremendamente malo. Uno no debe enamorarse de su proyecto, porque eso le impide ver con racionalidad. Si somos capaces de enseñarles a mirar fríamente el futuro, a escudriñar las posibles interrelaciones y combinar las posibles interrelaciones, yo creo que vamos a tener un tremendo aporte a la comunidad microempresarial de nuestro país y de Latinoamérica. Esa es mi opinión, Ariel. O Luis. Muy bien. Luis, perdón. Luis, tú estás moderando. Muchas gracias, sí. Juan Antonio. Muy interesante la reflexión. Ahora le voy a dar el pase a la profesora Paulina Pinchar. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad del Biobío. Por largos años ha cultivado el área de la comercialización y el marketing, catedrática de nuestra facultad, y seguramente tiene interesantes reflexiones que aportarnos porque ha trabajado también por muchos años con pequeños y medianos empresarios en este tema. Paulina, por favor, tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, profesor. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a todos los que han hecho posible que esté yo también aquí y que entre en este proyecto, ya que se ve tan esperanzador, que se ve en que hay voluntades ya de parte de la empresa y de parte ya de la academia para hacer cosas en conjunto. ¿Y por qué valoro tanto esto? Porque normalmente cuando nuestros estudiantes en el área de negocios y básicamente los ingenieros comerciales salen ya y se enfrentan al mundo laboral, lo que nos pasa es que le dicen, olvídese de la teoría ahora y aquí le vamos a enseñar en la empresa. ¿Ya? Y nosotros como académicos, antes, durante 5 años, los formamos y le dijimos, esta teoría es la base para lo que usted va a construir en su vida laboral. Entonces, y
joven tiene que lidiar con esta como incongruencia que hay entre lo que le dice el empresario que lo contrata a su empleador y lo que le decimos nosotros como académicos. Entonces, lo concreto sí es que este estudiante se ve enfrentado a distintos escenarios, escenarios en los cuales nosotros les dimos herramientas, pero resulta que en general durante 5 años ya formamos a un profesional, pero lo formamos y le entregamos herramientas que queremos que le duren durante 45 años, que es más o menos la vida laboral activa que él va a tener. Cuando en la realidad, nosotros que ya pasamos los 20, los 30, los 40, sabemos que este estudiante, muchas de las cosas que nosotros le enseñamos hoy, no las va a ocupar en 10 años más porque van a haber otras herramientas. Entonces, ¿qué es lo que yo valoro de esto? Y estuve, no voy a ser tan pretenciosa de decir que estuve estudiando perspectiva, ¿ya? Pero estuve buscando, ¿ya? Para, por último, y saco otro chilenismo, ¿ya? No meter las patas, como decimos aquí, no equivocarme muy en grande, ¿ya? Y resulta que esto encaja específicamente en la preparación del estudiante para prepararse para lo que viene que no sabemos qué es lo que es. Porque no podemos ser, insisto, tan pretenciosos los académicos que creemos que en 5 años le vamos a entregar todo lo que el estudiante va a necesitar en su vida laboral, ¿ya? O en 2 años más de posgrado. Entonces, como sabemos que eso no es posible, todos los profesores, los docentes, vamos con el cuento. No te olvides, lo único seguro es el cambio, estimado alumno. Pero ¿cuál es ese cambio? ¿Cómo lo preparamos para enfrentar ese cambio con el que él va a tener que lidiar? Entonces a mí me hace mucho sentido, ¿ya?, que esto de la prospectiva tiene que ver más que con solo anticipar, con aprender a actuar, ¿ya?, en estos escenarios que cada vez van a ser más cambiantes y que ese cambio va a ser mucho más vertiginoso. A lo mejor no sabemos qué es lo que viene después de la globalización, pero me quiero pensar, y me puede corregir con toda propiedad aquí nuestro estimado colega, ¿ya?, que esta perspectiva nos va a ayudar justamente a eso, que el potencial de esto no es que hoy día con la perspectiva lo vamos a poder saber todo, pero sí vamos a enfrentar de mejor manera un futuro incierto, porque ya el solo hecho de prepararnos para algo que no imaginamos, de alguna forma, ya lo estamos empezando a imaginar. Y eso, el poder leer los escenarios, es algo que todos los académicos que de alguna forma formamos al estudiante, sea ingeniero comercial, sea contador, auditor o cualquiera que esté ligado al mundo de los negocios, siempre se le recalca al estudiante que una es lo que él va a tener que hacer dentro de la organización, dentro de la empresa, que puede ser una empresa pequeñita, como la que decía aquí el otro profesor Juan, ¿ya?, pero puede ser también una gran empresa. Pero no podemos, al ser profesionales en el mundo de los negocios, conformarnos con querer nosotros hacer bien las cosas dentro de la organización, porque como muy bien lo puso en su exposición aquí el profesor, ¿ya?, nosotros nos vemos influidos por ese entorno, y a veces tener ya la capacidad de leer, de interpretar, de prepararse, ojalá, un poco para ese entorno que viene, es
la parte clave para tener éxito en la administración del negocio, porque no sacamos nada a saber administrar muy bien los recursos, que es lo que le enseñamos al estudiante, ya hacer una maximización en la utilización de todos los recursos, si a este estudiante no les enseñamos ya cómo este entorno puede hacer que se dé más que una vuelta en el aire. Entonces, vuelvo al significado puntual. El poder prepararlos o el que aprendan a tener herramientas que a lo mejor todavía no podemos explicar en su totalidad, pero que sepan que existen y que las van a poder usar el día de mañana como profesionales, ya les está anclando una parte del trabajo que cualquier ejecutivo que toma decisiones estratégicas tiene que realizar, porque no puede hacerlo cerrado en la empresa. Y más hoy día en que las empresas antes tenían hasta el límite geográfico, pero hoy día con la globalización ya hacemos productos y ya los Mercedes-Benz no son de Alemania, el café no es necesariamente de Colombia, disculpen por favor, ya, porque empieza el producto en un lado, pero termina en otro y se termina de empaquetar en otro lado, etc. Entonces, todos los límites están mucho menos claros y también el límite de cuánto este entorno afecta a la organización. Y para eso tenemos que preparar a nuestros estudiantes. Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, esta clase magistral de hoy día me ha servido esencialmente para convencerme que cuando hablamos de que los énfasis tenemos que ponerlos también en las técnicas y en las habilidades a usar dentro de la empresa, también tenemos que ponerla en esto del entorno. Y que no termina nuestro trabajo en simplemente decirle que hay un entorno al que tiene que aprovechar o al que tiene que protegerse, sino que con esto nos dice que tenemos que incorporarlo porque así como el entorno está siempre, la única forma, y ahí me encantó el título de la charla, ya es con innovación. Y yo creo que la única forma efectivamente de hacer cambios es con innovación. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, esto es un matrimonio perfecto. A mí me enseñaron que los matrimonios perfectos no existían, pero coincido aquí con el colega que este es un matrimonio perfecto que tenemos que enseñárselo a nuestros estudiantes porque es parte de nuestra responsabilidad como académicos, ¿ya? Y estamos llanos a eso. No quiero ser muy respetuosa de los tiempos, así que creo que nos dejó aquí el profesor una gran tarea para los que somos académicos, ¿ya? Y ver siempre un poco más allá en este matrimonio que va a tener que ir muy junto, porque efectivamente el recorrer la historia nos dice que ya han habido grandes innovaciones y que no sabemos cuáles son las que vienen, pero igual hay que prepararse. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paulina. Muy bien. Parece que la idea que nos va quedando en el ambiente es que lo único certero es el cambio y que hay que prepararse y hay que anticiparse a ese cambio. Bueno, ahora tenemos un tiempo para preguntas, ¿ya? Esperamos que la audiencia que tenemos esta tarde podamos compartir. Así que si hay preguntas en el auditorio virtual que estamos hoy día, pueden pedir la palabra o hacerla llegar aquí a la mesa para que los panelistas y quienes participamos de esta reunión podamos seguir esta interesante reflexión. Así que, por favor, si hay preguntas, estamos dispuestos a recibir esas consultas. Luis, entiendo que el profesor Medina quiere... Sí. Bueno, mientras llegan las preguntas, o si hubiera alguna consulta, démosle el pase a don Javier
para que No. redondee algunas ideas sobre el tema. Javier. Gracias, Luis. No, pues simplemente que me pareció que Paulina y Juan Antonio, como se dice allá, cacharon bien de qué se trata la situación, ¿cierto? Se trata no solamente de ver la administración como la gestión de los recursos, sino la gestión de las capacidades, no solamente las gestiones de las capacidades actuales, sino las capacidades futuras, ¿cierto? Y de, como diría Juan Antonio, pues un poco elevar el nivel de respuesta de los empresarios. En la medida que vivimos en la misma rutina, pues aprendemos una fracción, pero si nos elevan el listón, así como en el atletismo, pues tenemos que saltar más alto y tenemos que entrenar más. Y ese desarrollo de capacidades, pues nos convoca a todos, no solamente los empresarios, las universidades, el sector público, la sociedad civil, etcétera. Entonces vamos hacia un mundo de mayor aprendizaje. Lo peor que podemos hacer es meter la cabeza en la tierra como el avestruz y suponer que algún día pasará todo esto y volveremos a la normalidad. ¿Cuál normalidad? Ya estamos en otro momento histórico. Muy bien, gracias, Javier. Veo a través del chat que Bella Lorena Araya desea participar de esta conversación, así que por favor, Bella, tienes un tiempo para consultar o intervenir o hacer alguna reflexión al respecto. Mucho gusto. Parece que tienes tu micrófono apagado. ¿No? Tienes que darle clic ahí en el micrófono, en la parte izquierda de tu pantalla, abajo. Ahí sí. No. No, seguimos mudo, Bella. No sabe cómo. No sé cómo podemos orientarla. Si gusta escribir un poquito la pregunta en el chat, mientras tanto activas tu micrófono. Bueno, démosle pase, no sé si hay otro comentario, otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, si las tienen, la pueden hacer por escrito. Yo le voy a dar ahora la palabra al profesor Ariel Llévenes. Él es el director del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad del Biobío y es el director de este programa de ANIDS UEB, Prospectiva Tecnológica y de Mercado para el Desarrollo Competitivo Territorial. Él nos va a hacer una reflexión sobre el sentido del programa y nos va a orientar de cuáles son los pasos y las etapas siguientes que tiene el proyecto. Así que, con mucho gusto, por favor, Ariel, tiene sus 10 minutos. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Un saludo cariñoso a quienes nos están viendo también y a quienes nos puedan ver después de manera sincrónica con esto de las tecnologías de información que nos hemos ido acostumbrando de a poco. En honor al tiempo, simplemente quisiera decir algo muy breve respecto de la maciza exposición que nos entregó Javier Medina. La importancia, y concordando mucho con lo que Paulina plantea, la importancia que tiene la prospectiva en términos de prepararnos la mente, ¿ya? Tal vez pensar en la estrategia, pensar en el futuro, lo que hace es generar mentes preparadas para cualquier cosa que pueda venir finalmente, ¿ya? Eso es para mí una idea muy potente respecto del futuro. Voy a compartir pantalla, voy a ser muy breve, ¿ya? Espero que puedan estar viendo bien la presentación. Ahí, ¿la ven bien? ¿La pueden ver adecuadamente? Sí, se ve muy bien. Ok. Como decía, este
como decía Luis Méndez, este proyecto tiene por título Perspectiva Tecnológica y de Mercado para el Desarrollo Competitivo Territorial del Sector Comercio, Servicio y Turismo PYME en escenario post-pandemia COVID-19. Decir que este proyecto fue adjudicado en el concurso de fomento a la vinculación internacional para instituciones de investigación regionales, ¿ya? Y que fue la convocatoria del año 2021 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El objetivo de fondo que nos planteamos en este proyecto fue desarrollar un proceso de transferencia tecnológica en temas de prospección científica, tecnológica y de mercado, que se hiciera sobre la base de la vinculación universidad-empresa, ¿ya? Para ir hacia el desarrollo competitivo territorial del sector comercio, servicios y turismo. Sobre todo esto a partir de una doble preocupación. Primero, doble o triple preocupación. Primero, todo lo golpeado que ya había sido el comercio penquista, pensemos fundamentalmente, y en las grandes ciudades en Chile, después del estallido social, ahí tuvimos un problema importante, y tras cartón nos encontramos con una pandemia que golpeó especialmente al sector comercio, servicios y turismo por las restricciones obvias, ¿ya? Pero que, ojo, que en el comercio generó impactos bien diferenciados, porque si bien uno podría pensar que las ventas cayeron, esta realidad generalizada no es una realidad promedio. De tal suerte que los retailers vieron crecer fuertemente sus ventas, ¿ya? Sobre todo porque estaban mucho más preparados tecnológicamente para lo que era el comercio electrónico, y hubieron pequeños comercios que empezaron a sufrir mucho más fuerte el rigor de las restricciones. Dicho eso, este proyecto, entonces, que lo que es fundamentalmente es una invitación a que pensemos estrategias para el futuro, cómo nos fortalecemos, ya una vez que salgamos de esta pandemia, que todavía no hemos salido, parece que estamos avanzando poco a poco, pero todavía no salimos, cómo luego vamos a afrontar el escenario que venga a futuro. Por lo tanto, es una invitación también a pensar sobre esas estrategias. Tienen 4 objetivos específicos. Uno, desarrollar transferencia tecnológica para académicos, alumnos de pregrado y empresarios, ¿ya? Pero en metodologías prospectivas, pero que tengamos un espacio, este espacio de transferencia tecnológica, este espacio de capacitación sea en conjunto, ¿ya? Que no nos veamos más como departamentos estancos. Esto también nos va a ayudar mucho a construir confianzas. Las confianzas se construyen sobre la base del trabajo cotidiano, sobre la base de conocerse, y entonces, mientras mayor vinculación desarrollemos académicos, alumnos y empresarios, vamos a poder ir trabajando en conjunto de mejor forma hacia el futuro. Lo segundo, entonces, es que a propósito de esto, logremos implementar un proceso de vinculación estratégica que vaya hacia la formación de capital humano con estas capacidades prospectivas de las que Juan Antonio Señor nos hablaba, ¿ya? Cómo fortalecemos a los empresarios para mirar el futuro, pero eso también requiere que lo desarrollemos al interior de la universidad y en nuestros estudiantes, de tal suerte de que van a ser ellos los que luego van a ingresar al capital humano regional. Lo tercero es prospectar aplicaciones y soluciones tecnológicas y de mercado que vayan al mejoramiento competitivo de la pyme, sobre todo pensando en los pequeños, en las problemáticas de los pequeños, ¿ya? Tal como lo planteaba Juan Antonio Señor, las grandes tienen sus propios equipos, ¿ya? ¿Cómo desde la universidad entonces cumplimos el rol de fortalecer el territorio también, que es un rol eminentemente universitario regional, ¿ya? Y finalmente, instalar capacidades, es decir, que luego los empresarios autónomamente tengan la capacidad de desarrollar estos estudios de manera sistemática y de manera permanente, e ir avanzando paulatinamente en este proceso.
Dicho eso, este proyecto parte con la vinculación de 3 unidades académicas, ¿ya? Vinculación que no se produce solo a partir de este proyecto, con la Universidad del Valle, y específicamente con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, teníamos Hay un micrófono abierto. sí, hay un micrófono abierto. Teníamos una vinculación de largo plazo, ¿ya? Que se había hecho a propósito de un convenio de desempeño antiguamente, y con la Universidad Autónoma también habíamos tenido un trabajo con el profesor Alejandro Vega, que va a estar presente también en los comentarios. Por lo tanto, nos unimos los 3 pensando en cómo nos fortalecemos desde la mirada académica hacia luego esta vinculación con la empresa. Y entonces, este proyecto ya ha pasado por todo lo que es la instalación de la propuesta, los ajustes metodológicos, tuvimos que hacer algunos ajustes operativos también, y estamos desarrollando esta vinculación con FECOMTUR, ¿ya? De tal forma de que lleguemos a conformar un comité académico empresarial que identifique los grandes problemas, que identifique las grandes oportunidades que residen para el sector comercio, servicios y turismo, y entonces poder proyectarlas hacia el futuro. ¿Cómo poder proyectarlas? Primero, desarrollando este proceso de capacitación desde la Universidad del Valle, ya con una pasantía online de perfeccionamiento, ya aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando todo el aprendizaje que ya tuvimos durante la pandemia, aprovechar este trabajo a distancia entonces y poder desarrollar esta capacitación, como digo, capacitación en conjunto para empresarios académicos y alumnos, ¿ya? Para trabajar en conjunto, ¿ya? Y entonces, a propósito de eso, llegar al final con el desarrollo de estudios prospectivos aplicados muy concretos, ¿ya? Que resuelvan problemáticas empresariales de la pyme actual, ¿ya? Con esta asesoría académico-empresarial e incorporando a nuestros estudiantes con sus trabajos de titulación de pregrado, ¿ya? Es decir, la metodología de aprender haciendo también, estar ahí en la resolución de problemáticas concretas. Al final, desarrollar un libro de difusión más que como un producto académico, como un producto que nos permita generar un efecto de demostración, ¿ya? A partir de lo que podamos hacer en este trabajo, demostrar en otros empresarios, en otros espacios, en otros sectores, que esto también es posible de desarrollar, y por eso entonces ese trabajo de difusión que debiéramos tener. ¿Qué es lo que hacemos entonces? 4 actores acá, los académicos de la Universidad del Biobío y la Universidad Autónoma, que participamos de capacitación, guiamos informes prospectivos, editamos libros e informes finales. Los académicos de la Universidad del Valle, que capacitan a nuestros académicos, a nuestros alumnos, a nuestros empresarios, y nos asesoran en este consejo de investigación. Los estudiantes en titulación de la Universidad del Biobío y también de la Universidad Autónoma que se pudieran integrar acá, participar en la capacitación, generar estos informes prospectivos como actividad de titulación, con miras a actividad de titulación aplicada, y los empresarios de comercio, servicios y turismo que participan de capacitación, definan las unidades productivas como espacio de investigación, que los estudios que se desarrollen sean en función de los requerimientos que los empresarios tienen, y por cierto también asesorar este consejo de investigación que estamos implementando. Ese es el proyecto que yo les quería compartir en esta oportunidad, haciendo la invitación, ¿ya?, a los empresarios, por una parte, a que se integren acá básicamente para
revelar los grandes desafíos o los problemas que tengan o las oportunidades que requieren de este apoyo y de esta mirada de futuro. Invitar a los estudiantes, ¿ya?, para que se integren con su trabajo de investigación aplicado a las problemáticas regionales, a las problemáticas locales, y por cierto, a todos los académicos que actúen como guía también y como trabajo trabajo de titulación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, eso era lo que tenía para compartir, Luis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Antes de continuar, hay una pregunta, un comentario de Jenny Maritza Maradiaga Flores de la Universidad Nacional de Honduras. Dice, nos saluda a toda la audiencia, muy interesante la exposición del doctor Medina, y dice que le llamó mucho la atención el análisis dinámico y multidimensional. Pero quisiera preguntar, hoy en día, tenemos muchos cambios, entre ellos la revolución educativa, ¿cómo podemos reconvertir los sistemas de enseñanza educativos haciendo uso de esta metodología dinamizadora? Y que así esa perspectiva no solo considere los entornos económicos, sino también los entornos sociales. Profesor Medina, ¿qué diría usted respecto de esta consulta? Bueno, muy buena la pregunta de Jenny Maritza desde Honduras. Qué bueno pues que tenemos esta audiencia. Tiene toda la razón Jenny Maritza. Podemos reconvertir los sistemas de enseñanza haciendo uso de estos elementos. No tiene solamente aplicaciones económicas, sino sociales. La perspectiva, la virtud que tiene es la flexibilidad metodológica y su posibilidad de diálogo multitransdisciplinario. De hecho, pues hay muchísima perspectiva humana y social. Entonces, claro que se puede mirar los impactos, los efectos que tiene todo este proceso de cambio multidimensional hacia la educación. De hecho, UNESCO siempre ha tenido en su misión este tipo de reflexiones. La Federación Mundial de Estudios de Futuro, como anécdota, surgió en París en el año 73 con patrocinio de la UNESCO. Así que claro que sí, y me parece que pues sería bueno que te interesaras por este tema para que pudieras ver la cantidad de estudios que hay al respecto. Muy bien, ahí está la invitación entonces del profesor Medina para incorporar estas metodologías de análisis prospectivo justamente en el ámbito de la educación. Entendemos que esta primera reunión es, como decimos en Chile, un aperitivo, ¿ah? Un bocado de inicio para adentrarnos en este interesante mundo de la prospección y del análisis de futuro. Así que invitamos a los presentes y agradecemos las consultas, pero ciertamente es una invitación a que adoptemos esta metodología con mucho interés. Bueno, a continuación voy a darle el pase a don Alejandro Vega Muñoz. Él es académico de la Universidad Autónoma de Chile, que también va a hacer una reflexión sobre lo que hemos escuchado esta tarde. Alejandro, por favor. Bueno, en particular lo que me ha pedido referirme respecto del proyecto y lo que ha comentado recién el profesor Llévenes, respecto de la alianza, ¿no es cierto?, entre universidades y el beneficio que esto tiene, y decir que, bueno, si bien, ¿no es cierto?, yo estoy radicado en Santiago, la Universidad Autónoma, también la Universidad Autónoma es una universidad regional, cuya casa central está en Temuco, y hemos pensado eso también, que este proyecto permite ampliar la cobertura en el futuro, ¿no es cierto?, pensando esto como una primera aproximación, quizás un piloto con empresarios, pero que nos permite llevar esto a cobertura de 4 regiones contiguas. La Universidad del Biobío está presente en la región del Biobío, en la región del Ñuble, y al norte y sur de esta, en la autónoma, en la región del Maule y la Araucanía. Entonces eso nos puede dar un ámbito de cobertura bastante extenso. Claramente quienes ubican estas 4 regiones, ¿no es cierto?, entienden que hay mucha actividad muy similar entre Maule y Ñuble, y también, ¿no es cierto?, entre Biobío y el límite que tiene con Araucanía. Así que nos permite hacer esta cobertura mayor geográfica de interacción. Y
También, ¿no es cierto?, felicitar respecto de la charla anterior al profesor Medina. Los estudios prospectivos efectivamente son bastante potentes, incluso en temas, ¿no es cierto?, de investigación académica, poder ir con algún tema buscado de esta manera, ¿no es cierto?, que permite adelantar estudios, preparar, ¿no es cierto?, escenarios y poder avanzar en herramientas y métodos que puedan ayudar a la sociedad, como preguntaban acá en una de las intervenciones, y también, ¿no es cierto?, a las empresas. Creo que en particular la intervención, ¿no es cierto?, de FECONTUR, ¿sí? Con uno de sus principales directivos, da cuenta de esto, la necesidad que tienen las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, ¿sí? Y las microempresas de comprender mejor estos métodos, poder incorporarlos y de esta forma poder sacar provecho y, como él bien decía, ¿no es cierto?, no vivir reaccionando respecto a estos cambios, sino intentar anticiparse. Me parece también fuerte el llamado que le hace, ¿no es cierto? Las micro y pequeñas empresas no pueden dedicar eh, sus fondos, su dinero para hacer este tipo de investigaciones, es algo complejo de hacer, requiere experticia, y creo que proyectos como este, ¿no es cierto?, ayudan al respecto, y las universidades tenemos que asumir ese rol de poder acompañar, generar, ¿no es cierto?, estos análisis prospectivos, y con eso ayudarle a ellos en la toma de decisiones, porque entendemos que es algo, por un lado, complejo, ¿no es cierto?, a medida de más información que se intenta procesar, tanto cuantitativa como cualitativa, es más complejo hacerlo, requiere de experticia, y también, ¿no es cierto?, eso involucra muchos recursos, pero desde la universidad podemos dar ese apoyo, que creo que es lo que este proyecto busca, esta iniciativa que, si bien me nombraba a mí también, no sé, el profesor Medina, Ariel, darle mérito a él, porque creo que gran parte de la idea original de asentar una idea como esta, un proyecto como este, en la región del Biobío, es básicamente, ¿no es cierto?, idea de él. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Veo en el chat interesantes comentarios. Nos escribe Óscar Zambrano, también de Honduras, desde la capital de Honduras, desde Tegucigalpa, nos escribe, nos saluda. Y esto es la gran ventaja de la tecnología, ¿no? Estamos conectados de norte a sur de América, desde Biobío, una de las regiones más pobladas y productivas de Chile, del centro-sur del país. Estamos conectados para ustedes, y la Universidad del Biobío, de la cual toma su nombre, de la región, se abre al mundo y se abre a América Latina. Así que mucho gusto y agradecemos que estén conectados esta tarde con nosotros. Bueno, para finalizar esta reunión voy a darle ahora la palabra al profesor Eduardo Castillo. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad y es el director de la carrera de Ingeniería Comercial. En Chile, los estudios de ingeniería comercial se refieren a aquella disciplina orientada a la gestión de empresas. Como denominación, creo que existe en Ecuador y en otros, no es muy conocida como profesión, pero desde los años 40 que viene siendo desarrollada como una profesión, como estudios de pregrado en Chile. Y nuestra universidad lleva 30 años impartiendo esta carrera, y el profesor Castillo es el catedrático a cargo de la jefatura de esta disciplina, y nos va a hablar esta tarde para poder colocar el telón de fondo de esta reunión. Profesor Castillo, tiene la palabra. Gracias, profesor Méndez. Muy amable de su parte. Bueno, la verdad es que es mucho lo que se podría hablar después de esta gran introducción que hizo nuestro colega, que partió con las exposiciones, después la presentación que hizo el director del proyecto, nuestro amigo Ariel, los comentarios de Juan Antonio como representante del comercio, de la industria y del turismo, los comentarios de nuestros dos colegas Paulina y Alejandro. Entonces, Javier nos planteó un desafío importantísimo con lo que nos dijo de la perspectiva y de la importancia que tenía la perspectiva unida con la innovación en el desarrollo de la industria, en el desarrollo de la empresa. Juan Antonio nos habló de la pequeña y la mediana empresa
la pyme en general, básicamente. Y yo estoy digámoslo en una forma más coloquial, mi negocio son los estudiantes de ingeniería comercial. ¿Ya? Las oportunidades de los estudiantes de ingeniería comercial. Cómo poder ampliar las oportunidades y cómo poder ampliar la perspectiva que tienen los estudiantes, los futuros ingenieros comerciales, sobre temas tan importantes como este, sobre este nuevo mundo que estamos viviendo, sobre este cambio permanente que ya muchos lo han dicho, es al parecer la única constante de este siglo XXI. Y dentro de eso aparece un elemento que los que trabajamos en estrategia, los que somos profesores de estrategia de esa línea, lo conocemos, lo venimos viendo. Y por lo tanto, el participar en un proyecto de esto es como un sueño, más que un desafío. Poder llevarlo a la práctica, poder incorporar a nuestros estudiantes en algo que es ver la realidad en toda su dimensión. Una empresa parte con un sueño, que se transforma en un propósito, después nos han enseñado que pasa a concretarse en un proyecto, aparece una visión y una misión, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero básicamente parte de un sueño. Y creo que ese sueño no alcanza a dimensionar lo que es el mundo futuro al cual nos estamos enfrentando. La tecnología hoy día nos permite hacer cosas como la que estamos viviendo en esta conferencia, en este seminario. Escuchar la ponencia de Javier hubiera sido impensable para todos nosotros hace algunos años. Tendríamos que haber hecho un viaje de varios miles de kilómetros o haber invitado a Javier que estuviera con nosotros, y lo más probable es que no hubiéramos estado todos los que estamos hoy día juntos. Por lo tanto, ahí ya tenemos un elemento importante que nos ayuda y que nos facilita el poder aprovechar en conjunto este aporte, este apoyo, este regalo que nos va a hacer la Universidad del Valle, que significa enseñarnos, compartir con nosotros como académicos, como formadores, algo que es tremendamente valioso. Una mirada y una experiencia y muchas horas de dedicación de ellos en avanzar en este tema que puede resultar muy interesante en el desarrollo futuro del sistema o del ecosistema empresarial de la región del Biobío. Con Juan Antonio participamos en varios proyectos de distintos ámbitos para mejorar el comercio. Y creo que ha sido muy bien elegido esta contraparte de la FECOMTUR, porque una de las formas de quizás cambiar esta dinámica del empresario que no puede, porque no tiene los medios, no tiene el tiempo, no tiene la preparación, es a través de la asociatividad. Juan Antonio lleva toda una vida trabajando como dirigente gremial del comercio. Él es comerciante, viene de una familia de comerciantes, ¿tá? Como creo que muchos de nosotros de pequeños empresarios, digamos, ¿tá? Mi padre también fue un pequeño empresario. Y eso hace que uno mire las cosas de otra manera, las mire con un cariño diferente y con una visión de querer hacer muchas cosas, a veces con nada. Pero hoy día tenemos, insisto, en una universidad colombiana que ha confiado en 2 universidades chilenas, que nos ha puesto el desafío de aprender a trabajar más cerca como universidades chilenas, la Universidad Autónoma, en la hecha presencia a través de Alejandro en este proyecto, y nosotros como la Universidad del Biobío, para poder acercar asociativamente probablemente esta perspectiva a los empresarios, a los pequeños empresarios,
y mediante una materia prima que es tan dúctil y tan rica como son los estudiantes. Los estudiantes que, por mi experiencia lo digo, están muchas veces ávidos de conocer realidades, pero realidades, perdona la redundancia, reales, no realidades de libro, que Paulina ya lo dijo. Muchos modelos, muchas cosas teóricas, pero ¿cómo llevamos la teoría a la práctica? Entonces, vuelvo a decir, es como ese sueño que uno anda buscando siempre que se concrete, y que nunca se concreta, pero de repente aparece algo en el horizonte, y eso que apareció fue una llamada de Ariel hace algunos meses atrás, donde nos invitaba a participar en este proyecto. Y a medida que este proyecto se va desarrollando, a medida que vamos sacándole el envoltorio, ese papel de celofán bonito, esa cinta roja al paquete de este regalo, nos vamos dando cuenta que el interior es mucho más lindo todavía, porque es mucho más rico lo que podemos hacer, en cómo podemos aprovecharlo. Nuestros estudiantes han ido cambiando también su perfil. Algunos años atrás, nuestros estudiantes pensaban en ser ejecutivos de alguna empresa importante, ojalá una empresa internacional. Hoy día muchos de nuestros estudiantes están siendo emprendedores o emprendedoras, están siendo empresarios. Tenemos en el corto tiempo que ha tenido la pandemia, 4 o 5 estudiantes que se han vuelto exitosos empresarios aprovechando oportunidades del medio con una mirada diferente. Donde, claro, las empresas grandes estaban más preparadas, tenían más recursos, pero nunca pensaron lo que se venía y nunca miraron el programa nacional con una mirada regionalista. Siempre lo miraron centralista. ¿Y qué les pasó con la pandemia? Los centros de distribución estaban todos ubicados en Santiago. Y el transporte ya no era tan eficiente. Por lo tanto, el primer año sufrimos muchas veces, y eso lo dicen las cifras que existen hoy día de denuncias en el CERNAC contra los retail, de la ineficiencia de las decisiones centralizadas. Y ahí aparecieron los pequeños empresarios, aparecieron los emprendedores, las emprendedoras nuevamente, que pudieron encontrar ese espacio, que miraron de otra manera las cosas y encontraron un espacio para entregar respuestas a los públicos. ¿Ya? Y hasta el día de hoy se mantienen muchos que aparecieron en el negocio de la comida, sobre todo, en el negocio del delivery, de distintos rubros, ¿ya? Que apareció para quedarse. Por lo tanto, si nosotros miramos con ojos mucho más abiertos y miramos desde el punto de vista de la perspectiva social, de lo que efectivamente las comunidades necesitan y las personas quieren y requieren, digamos, de la empresa, y cómo nos podemos anticipar a las cosas que en otras partes ya son realidades, sí va a ser un gran aporte para el comercio local. Y yo estoy seguro que esta asociación empresa-universidad va a dar un buen fruto. Y va a ser un árbol que va a dar frutos durante muchos años a través de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, profesor Castillo. Bueno, antes de darle el cierre a Ariel como líder de este proyecto, agradecer a la audiencia. Hemos estado conectados en esta comunidad virtual desde Honduras, Tegucigalpa, la Universidad del Valle de Cali en Colombia, Santiago de Chile y la Universidad del Biobío en el centro sur del país, en Chile, en Concepción, en esta comunidad, digo, muy virtuosa. Así que le agradecemos a todos la atención, la conexión, y yo por mi parte me despido como conductor de esta reunión y le cedo entonces la palabra a Ariel para que haga el cierre. Ariel, por favor. Muchas gracias, Luis. Yo simplemente quisiera agradecer
¿ya? La participación de todos y todas en esta primera actividad de este proyecto, decir que próximamente los vamos a estar invitando a todas las oportunidades que este proyecto se están abriendo, ya sobre todo en términos académicos para los estudiantes, ya las becas que vamos a tener disponibles, las actividades de formación, y por cierto también una gran cantidad de actividades online, ya aprovechando, como decimos, estas tecnologías y el aprendizaje al que nos llevó la pandemia. Ya no podemos, una vez que la pandemia pase, creo que no podemos hacer como que este periodo nunca hubiera existido, ¿ya? Por mucho que lo deseáramos. Ya no, esto ha significado aprendizajes, en muchos casos aprendizajes duros, difíciles de conseguir, ¿ya? Pero que han sido valiosos, y entonces hay que capitalizarlos, como digo, hacia el futuro. Agradecer sobre todo la confianza de don Juan Antonio Señor, ¿ya? En escuchar esta propuesta en su momento, en integrarse activamente y empezar, como digo, a visualizar estos futuros. Tal vez al principio generando cambios que pueden parecer muy pequeños, ¿ya? Pero que pueden ser el germen de un gran trabajo de largo aliento. Así que, nada, para mí y para el Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinarios ha sido y es un honor poder participar de esta red. Así que muchas gracias, Luis. Muy bien. Entiendo que con esto ya ponemos término a la conexión, a la transmisión. Iván Peñailillo y Jenny Maritza parece que antes quieren despedirse. Le damos, Iván. No, ya. muchas gracias por la invitación y me voy conforme con la presencia, con la participación, de haber Muy bien. escuchado las presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Iván. Jenny, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias por la experiencia y nos veremos pronto en otro espacio. En otro espacio. Este es el preámbulo de estas sesiones de aprendizaje sobre prospectiva. Hasta luego, doctor Vega. Un saludo. Adiós. ¿Alguien más quiere despedirse? Bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos, ¿ya? Y nos vemos en la próxima reunión. Mucho gusto. Adiós.